Sean bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico, el estudio bíblico de la Iglesia Comunidad de Gracia. Este es su servidor, Pastor William Reyes, y estamos en un estudio en el libro o carta de Apocalipsis. Hoy iniciamos el capítulo número 2, del versículo 1 al 7, donde vamos a empezar a estudiar las cartas a las 7 iglesias de Asia. Recordándonos que el libro de Apocalipsis fue escrito para animar y para llamar a la iglesia a perseverar en medio de la persecución, en medio de las tribulaciones, en medio de aquella sociedad pagana, donde era una iglesia sin influencia, sin poder, humanamente hablando, sin poder humano, sin recursos, sin finanzas, sin una voz en el gobierno, sino más bien el gobierno estaba en contra de la iglesia. El gobierno trataba de imponer la religión del Estado. La mayoría de creyentes en ese tiempo eran pobres, la gran mayoría, y muchos eran esclavos. Pero esa iglesia fue la que conquistó al imperio romano. Esa iglesia fue una iglesia victoriosa. Y el libro de Apocalipsis nos revela a Cristo glorioso y victorioso, a Cristo vindicado, haciendo juicios. Y la esperanza gloriosa es que un día retornará y todo ojo le verá y él vindicará su nombre. Reinará en las naciones con justicia, con vara de hierro, y reivindicará a los suyos, a su iglesia, a sus amados, aquellos por los cuales él dio su vida en la cruz del Calvario. Así que el libro de Apocalipsis es eso, para animar a su iglesia, un llamado a que perseveremos, un llamado a que nos apartemos del mundo, un llamado a que vivamos vidas santas, poniendo nuestra vista en el autor y consumador de la fe, que Cristo es victorioso y por eso su iglesia es también victoriosa. Y vamos a empezar. Le voy a pedir que, para aprovechar el tiempo de la mejor manera, que me acompañe a la lectura bíblica. Apocalipsis, capítulo 2, verso 1 al 7, y luego vamos a empezar a comentarlo, y yo voy a poner ahí en pantalla para que sea más fácil esta dinámica para que el aprendizaje sea más fácil, el aprendizaje de los que me acompañan en esta transmisión, así como también facilita un poco la enseñanza de esa manera. Dice así la palabra del Señor. Si usted ahí tiene su Biblia o su dispositivo electrónico. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso es de subrayarlo en nuestras Biblias. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está
en medio del paraíso de Dios. Padre, te pedimos en esta hora, en esta tarde de este día tan hermoso que nos has dado, que nos hables, que nos instruyas, que tu palabra sea el libro de texto y que el Santo Espíritu, tu Santo Espíritu sea el Maestro. De tal manera que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean de tu agrado, Señor. Bendice a tu pueblo, glorifica tu nombre, ayúdame a exponer tu palabra con claridad y con sencillez de corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y a Él sea la gloria para siempre. Empezamos entonces con las 7 iglesias de Apocalipsis. Ahí tiene usted listado: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y el capítulo 2 y 3 es donde encontramos estas 7 cartas. Ahí está enumeradas cómo estaban localizadas geográficamente en lo que hoy es Turquía, que en el Imperio Romano era una provincia que se conocía como la provincia de Asia Menor. Y el orden es debido, si usted mira, ahí 1 es Éfeso, 2 es Hermina, y ahí están los numeritos en el mapa amarillo. Se debía que cuando era mandado un mensajero, este era el circuito que tomaba el mensajero. Comenzaba por Éfeso, luego iba a Esmirna, luego a Pérgamo y así a Tiatira hasta terminar a la última iglesia en la Odisea. Era como la aguja, si usted mira, es como la hoja de un reloj. Entonces, si mandaban a un mensajero, así era como el mensajero hacía su circuito. Así llegaban las noticias a las diferentes iglesias. Ahora, yo siempre he visto estas 7 iglesias como una muestra de la totalidad del cuerpo de Cristo. Los que han estado conmigo ya algún tiempo me han oído decir esto. Cuando uno va a hacerse un chequeo médico, le mandan ciertos exámenes y uno de los más comunes es el examen de sangre. Y claro, para ver cómo están los glóbulos, las plaquetas, pueden detectar algunas enfermedades a través de ese examen de la sangre, pero no le toman a uno ni le sacan a uno toda la sangre, sino basta con una muestra, con un poquito de sangre, ellos pueden hacer un examen y pueden dar un diagnóstico, pueden diagnosticarnos con un sample, le llaman aquí sample de sangre. Esto es igual, estas iglesias son una muestra de la totalidad del cuerpo de Cristo. 7 iglesias que existieron históricamente. Estas ciudades todavía están ahí en Turquía, se pueden ir a visitar. La única ciudad que en donde ya no se habita, donde ya no vive nadie, es Éfeso. Pero hay ruinas, pero hay mucha actividad turística en Éfeso. Todas las demás ciudades con otros nombres o nombres parecidos aún están habitadas en Turquía. Solo Éfeso ya no es una ciudad donde hay actividad. Simplemente hay turistas, hay que visitan las ruinas y pueden visitar lo que era la iglesia de Éfeso, las ruinas de la iglesia de Éfeso. Muy interesante, si el Señor nos diera la oportunidad un día si le diera a usted o a mí la oportunidad un día de un viaje de esos para visitar. Nuevamente ahí le voy a poner el mapa, usted puede ver ahí un puntito negro donde dice Patmos. Y ahí estaba Juan cuando le fue dada esta revelación que la conocemos nosotros como Apocalipsis. Apocalipsis, usted sabe qué quiere decir revelación. Y de ahí escribe él, y como ve geográficamente, la ciudad más cercana, que era un puerto muy importante,
uno de los puertos más importantes de Asia. En el Imperio Romano, de Patmos, sale las cartas hacia Éfeso y de Éfeso hacia las demás iglesias. Ahora, les repito, son 7 iglesias históricas, 7 iglesias que existieron, 7 iglesias que en un momento fueron activas. Y si no todas, varias de estas iglesias fueron visitadas por el apóstol Pablo. Y si él no fundó todas estas iglesias, sí fueron consecuencia de su ministerio y fueron fundadas por otros colaboradores del apóstol Pablo. Estas 7 iglesias, como le decía del ejemplo de cuando uno le toman un poco de sangre para ver su salud, estas 7 iglesias representan a la iglesia de todos los tiempos. Hoy mismo hay iglesias como Éfeso, hoy mismo hay iglesias como Esmirna, hoy mismo hay iglesias como Pérgamo, y también que tienen los problemas de estas iglesias o las virtudes de estas iglesias. Y también no solo representan a iglesias locales, la salud de la iglesia local, sino también representan características individuales de cada creyente. Puede ser que en una iglesia haya, en comunidad de gracia, haya 1, 2, 3 efesianos, o hayan esmirnianos con características tanto podría ser que tuvieran las virtudes o los defectos o las faltas que encontramos en estas 7 iglesias de Asia Menor. Estas 7 cartas tienen 7 características que las vamos a encontrar en todas ellas. Casi en el mismo orden. A veces varía un poquitito el orden nada más, pero hay 7 características que se pueden ver muy fácilmente, y eso también, al ver estas características, nos ayuda a entender estas pequeñas cartas o pequeñas epístolas. Se lo voy a poner en pantalla para que ahí las discutamos. En todas usted va a encontrar que el Señor Jesús le ordena a Juan: escribe. Hay una orden del Señor Jesús de escribir. Escribe a la iglesia que está en Éfeso. Escribe a la iglesia que está en Esmirna. Escribe a la iglesia que está en Pérgamo. Luego, Cristo se identifica. ¿De qué manera se identifica? Se identifica con la visión que estudiamos la última vez que encontramos en Apocalipsis capítulo 1. La visión que hablamos, la visión del Hijo del Hombre. Y así se identifica con una parte de esa visión. Por ejemplo, con la iglesia de Éfeso, él se va a identificar como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. En la iglesia de Esmirna también se va a identificar, pero se va a identificar ahora como el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. A la iglesia de Pérgamo se identifica también. En todas las iglesias, si usted lo revisa ahora mismo en su Biblia, va a ver que dice: y escribe al ángel de la iglesia. Es la orden del Señor Jesús a Juan que escriba. La iglesia que está en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y así a cada iglesia él se identifica con una de las características que se nos da en la visión del Hijo del Hombre de Apocalipsis capítulo 1. Luego el Señor Jesús da a las iglesias un reconocimiento o elogio, al menos a 5 de ellas. Tanto a la iglesia de Laodicea como a la iglesia de Sardis no se le da ningún reconocimiento. A las otras 5 iglesias sí, el Señor Jesús les da un reconocimiento o un elogio. Luego hay una crítica de parte del Señor Jesús, de parte de Cristo, o un reproche.
dos iglesias no tienen reproche o crítica de parte del Señor Jesús. Y es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Estas dos iglesias solo reciben elogios o reconocimiento de parte del Señor Jesús. Interesante, nuevamente, el reconocimiento lo reciben todas las iglesias menos la Odisea y la iglesia de Sardis. Y todas las iglesias reciben reproche menos dos, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Luego hay un llamado al arrepentimiento. Arrepiéntete. Y hay una advertencia. Si no te arrepientes, va a haber una consecuencia. Y al final vemos una promesa. Esa es la estructura, esa es la forma en que fueron escritas o formuladas estas 7 iglesias. Hay una orden de parte del Señor Jesús a Juan: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, y así a todas las iglesias. Hay una identificación de parte del Señor Jesús que concuerda con la visión que se nos da del capítulo 1 de la visión del Hijo del Hombre. Pero a cada iglesia se le da parte de esa. Cristo se identifica con una parte de esa visión, y probablemente es lo que esa iglesia en particular necesita enfocarse, posiblemente es el remedio para el problema que tiene esa iglesia. Luego hay elogios, hay reconocimiento por la labor, por el trabajo de 5 iglesias, menos 2. Hay una reprensión, una crítica, una llamada de atención para 5 iglesias, menos 2 de ellas, que no tienen ninguna crítica, ningún reproche de parte del Señor Jesús. Hay un llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento es una parte esencial en la vida del creyente y del cristiano. La vida del cristiano debe ser una vida de arrepentimiento constante. No solo una vez me arrepentí de mis pecados, ahora ya nací de nuevo. No, constantemente tenemos que tener un corazón de arrepentimiento. Luego una advertencia de parte del Señor: si las iglesias no se arrepienten, hay un llamado a arrepentirse, y luego una advertencia si las iglesias no se arrepienten, si el cristiano no se arrepiente. Y finalmente tenemos promesas para aquellos que se arrepintieron. Esta es la estructura que vamos a encontrar en las 7 cartas que están en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Ahora vamos a ver en detalle la iglesia de Éfeso. Una iglesia que encontramos incluso una epístola del apóstol Pablo en el canon bíblico a la iglesia de Éfeso. Haber sido una iglesia muy influyente por la posición en que tenía geográficamente, y también porque ahí estuvo el ministerio del apóstol Pablo, y luego lo vamos a ver, y de otros ministros de mucho calibre. O sea, fue una iglesia muy bendecida, haber sido una iglesia en su tiempo muy próspera espiritualmente, muy fuerte espiritualmente, muy bien estructurada espiritualmente. Pero veamos cuál es el problema de esta iglesia, cuál es la reprensión de esta iglesia, cuáles son los elogios del Señor Jesús, cuál es la advertencia del Señor Jesús, y cuál es la promesa de Cristo a los que vencieren. Amén. Por favor, acompáñenme, voy a poner en pantalla lo siguiente ahora. Se me olvidaba, perdón, que si usted mira y lee y estudia el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, usted va a ver que las reprensiones, las críticas del Señor Jesús tienen un enfoque en uno: amor a Cristo. Y esto lo va a ser el llamado de atención
a la iglesia que está en Éfeso. El amor es muy importante, es la base de toda relación, lo vamos a comentar adelante. Hay un llamado también a la doctrina. La doctrina es súper importante. Tanto tenemos que tener un balance en amor y doctrina, en lo que sentimos y lo que pensamos. Amén. No podemos amar en ignorancia, como no podemos tener mucho conocimiento y no amar. Los dos son necesarios. Así como un tren necesita de dos carriles para poder transportarse, no se transporta en un riel, sino hay dos rieles. Y para el cristiano sería el amor y el conocimiento, el amor y la sabiduría. La doctrina es súper importante, mis hermanos. Luego hay un llamado a que la iglesia no sea mundana. Lo que el problema de estas 7 iglesias de Asia Menor es el mismo problema que tiene la iglesia contemporánea. La tendencia a ser mundanos, la tendencia a parecernos al mundo. El mundo hace espectáculos, el mundo hace shows, el mundo hace conciertos. Entonces, ¿qué ha hecho la iglesia? Lo mismo, shows, conciertos, luces, smoke. Ya los púlpitos donde se deberían de dedicar a predicar la palabra no son púlpitos, sino parecen teatros. Hay iglesias que parecen ya teatros con escenografía. Y yo estoy convencido que el culto cristiano, el culto en la iglesia, los servicios en la iglesia, deben ser lo más sencillos posibles, porque el enfoque es en espíritu y en verdad. Entonces, hay una lucha, es un llamado a que la iglesia no sea mundana, un llamado a que la iglesia no se parezca al mundo, sino que se distinga. Y también un llamado a la idolatría, esto es, a la fornicación espiritual. El hombre se crea ídolos en la mente, en el corazón, cualquier cosa que tengamos en primer lugar, en nuestra mente, en nuestro corazón, que no sea Dios, ese es un ídolo. Un ídolo puede ser un deporte, una afición, una pareja, el dinero. Yo mismo soy un ídolo, yo soy el más importante. Ahora con estas megas iglesias que tienen super ministros, personas o predicadores con mucho carisma, la gente los anda buscando y han convertido a estos ministros en ídolos. Tienen una verba soberbia en el sentido de magistral, son carismáticos, la gente los puede escuchar 2 horas y no aburren, tienen la capacidad para hacer a la gente sentirse muy bien, son motivadores profesionales que usan la Biblia como un libro más de motivación y de superación. Y llenan iglesias y los siguen muchos hombres y no tienen una buena doctrina. Y son ídolos de muchos, lamentablemente, en el mundo pseudo cristianos. A la iglesia nos reunimos no para oír a un hombre, no buscamos a un hombre, sino vamos en busca del Rey de Reyes y Señor de Señores. No vamos en busca de la doctrina de un hombre, sino de la doctrina del Padre que se nos ha dado a través del Señor Jesús. No se nos va a medir a los ministros por lo bonito que prediquemos, aunque debemos procurar predicar bien. No se nos va a medir a los ministros por lo elocuente que seamos, aunque debemos prepararnos y tratar de ser elocuentes si se puede. Debemos tratar de ser claros. No se nos va a medir por cuánta gente nos escuchó, por cuánta gente tuvimos en la iglesia. No, se nos va a medir por la fidelidad a la verdad. Y mucha gente tiene comezón de oídos. Cuando se le presenta el evangelio, cuando se presenta la predicación
expositiva, esto es predicar verso por verso con contexto bíblico, contexto literario. A mucha gente esto le parece aburrido, la gente quiere muchas ilustraciones, la gente quiere muchos ejemplos, la gente quiere oír una palabra que le haga sentir bien a su alma, a sus emociones y que salga bien motivada de la iglesia. Lamentablemente hay una verdad que tal vez muy fuerte se oye, pero hay mucha gente muy motivada que con toda su motivación se va a ir al infierno. Estoy seguro que el rico, de aquella historia que nos contó el Señor Jesús de rico y Lázaro, ese rico estaba muy motivado, tenía muchas razones para estar muy motivado en su vida, pero un día despertó y se llevó la sorpresa que no estaba en el paraíso, no estaba en el cielo, sino en un lugar de tormento. La palabra de Dios nos confronta, nos llama a la santidad, siempre pone el hombre en su lugar, que es un pecador, que tiene bancarrota espiritual, que necesita el arrepentimiento, que no es bueno, que tiene una naturaleza caída y depravada. Y cuando a esto se le presenta a mucha gente es un mensaje que no gusta. Pero cuando se ha nacido de nuevo y cuando ha sido uno expuesto por tiempo a esta palabra, es una palabra que se degusta, es una palabra que sí nos anima, es una palabra que nos confronta y nos sentimos nosotros agradecidos que Dios nos confronte. Dice aquel dicho popular que la verdad duele, pero amamos la verdad, porque Dios nos ha dado ese amor a la verdad. Y en su palabra nos purifica y crecemos en la fe, porque en la predicación se glorifica a Dios y se humilla al hombre, a la carne. Amén. Prosigamos acá. Estábamos en el énfasis, ¿verdad? De esto. Y ahora vamos a entrar a la iglesia de Éfeso, que es la primera carta. Ahí tiene, como dijimos, cuáles son las características, la forma o estructura de las cartas. Primero es la orden de escribir y la identificación, cómo se identifica Cristo con esta iglesia, de acuerdo a la visión de Apocalipsis capítulo 1, cuando hablamos de la visión del Hijo del Hombre. Verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Note usted la orden, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Solo hablamos que solo hay dos posibilidades: que en verdad ese sea un ángel, que Dios tenga un ángel sobre cada iglesia, porque Dios ha creado y tiene una multitud de ángeles que son sus mensajeros, son sus colaboradores, sus servidores, y definitivamente tiene ángeles a favor de su iglesia, que actúan a favor de los creyentes. Y muy posiblemente cada iglesia tendrá un ángel. Posiblemente es ese ángel. Otro es que sea al anciano o al pastor de cada iglesia, a que se le escribe, se le da el mensaje y este anciano, este pastor, se lo transmite a la iglesia que él está pastoreando. Ahora, para nosotros los cristianos, la doctrina de la inspiración de la iglesia no solo es importante, sino es esencial. La Biblia para nosotros, las escrituras para nosotros, es la máxima autoridad moral y de práctica que tiene el creyente. Cada iglesia local debe estar gobernada y sometida a la autoridad de las escrituras, no de un hombre, no de un concilio, aunque creemos que la iglesia debe funcionar en un cierto orden, tiene que tener una organización para poder caminar, para poder trabajar. Pero aparte de eso, que tiene que haber en una iglesia pastor y tiene que haber un cuerpo de ancianos para que gobiernen a la iglesia, para que aconsejen al pastor, para que cuiden a la iglesia, para que procuren a la iglesia. La autoridad de todos los creyentes al final son las escrituras. Y ahora note que no solamente la palabra ha sido inspirada por Dios,
por el Espíritu Santo. Esto es vital para nosotros los creyentes. Si la Escritura deja de ser nuestra autoridad, nuestra regla de moral y práctica, y empezamos a darle igual o mayor autoridad a un organismo, a un cuerpo eclesiástico, a pensamientos de hombres, quiere decir que esa iglesia ha naufragado. Pero no solo inspiró al Espíritu Santo, sino hay porciones de las Escrituras. O sea, no creamos que las Escrituras todas fueron dictadas, no, fueron inspiradas, y la doctrina de la inspiración nos enseña que Dios tomó en cuenta los conocimientos, las experiencias particulares, las emociones, las maneras de expresarse particular de cada escritor bíblico. Por ejemplo, Isaías no escribe igual que Moisés, o David no escribe igual que Samuel, o Pedro no escribe igual que Pablo, o Juan no escribe igual que Lucas. O sea, el Señor tomó las características de cada escritor bíblico y les inspiró su palabra. Pero hay porciones de las escrituras que no solamente fueron inspiradas, sino fueron dictadas por el Señor mismo. Y aquí vemos que estas 7 cartas a las iglesias de Asia Menor fueron dictadas por el Señor Jesucristo. Gran parte del libro de Apocalipsis, Juan se le ordena escribir lo que está viendo. Se le ordena escribir este tipo de visiones, este éxtasis que él tuvo, este traslado. Hablábamos también a los cielos, donde él ve esto y transcribe estas visiones. Pero el capítulo 2 y 3 es un dictado de parte del Señor Jesucristo. Y es algo que yo quería mencionar, que no quería dejar pasar por alto, para que notemos juntos esto, que hay la inspiración de las escrituras. Todas las 100% son inspiradas, y una parte de las escrituras, aparte de ser inspiradas, fueron dictadas por el mismo Señor, así como el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, que fueron dictadas por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí, perdón, me estoy adelantando acá. Y dice en la siguiente parte, aquí está cómo se identifica el Señor Jesús, y toma esa porción de esa visión que escribe el apóstol Juan en la segunda parte de Apocalipsis capítulo 1. El que tiene las 7 estrellas, y el capítulo 1 nos dice que esas estrellas son los 7 ángeles o los 7 mensajeros que los tiene en su mano derecha, y eso nos habla de que el Señor cuida de una manera especial, está en su mano derecha, que Él cuida a esos mensajeros, que Él tiene cuidado de ellos. También el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, recordándole lo que ya mencioné, de que estos son los candeleros donde se colocaban las lámparas. Las iglesias no son las lámparas, sino las iglesias son los candeleros donde se colocaban estas lámparas. ¿Ok? Entonces, el que anda en medio de los 7 candeleros. Aquí vemos al Señor Jesús ejerciendo su ministerio sacerdotal en medio de la iglesia, en medio de estas 7 iglesias que representan a la totalidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es representado por cada iglesia local. Y nosotros pertenecemos a una iglesia local, y el Señor Jesús es el sumo sacerdote que está en medio de las iglesias. Así como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, cuando entraba al lugar santo, tenía que hacer ciertas administraciones y tenía que darle mantenimiento a los candelabros que estuvieran ahí, que alumbraban el lugar santo. Por ejemplo, le proveía aceite para que siempre hubiera luz, examinándolas, limpiándolas, dándoles mantenimiento, despabilaba aquellas mechas de esas lámparas que estaban humeando, y necesitaba moverlas, necesitaba avivar el fuego de esas mechas. Perdón. Y esa es
la labor como sumo sacerdote del Señor Jesús hacia las iglesias. Y esto es para las iglesias de todos los tiempos. Nuevamente recuerde usted que estas 7 iglesias representan a todas las iglesias locales de todos los tiempos. El capítulo 2 y 3 es el reconocimiento o el elogio del Señor Jesús. En este caso hacia la iglesia de Éfeso. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, porque Él es el que está en medio de los candeleros. Y mira si están cumpliendo su función. Los está administrando, les está dando mantenimiento. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Verso 3. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y no has desmayado. Esta es una iglesia tremenda, no es cualquier iglesia. Ahí le puse yo algunas cosas que identifiqué. Arduo trabajo, no solo trabajo, sino es una palabra en griego que tiene tal fuerza que se tiene que usar 2 palabras para traducirla en español. Es arduo trabajo, trabajo fuerte, un trabajo que causa fatiga, y eso nos dice de entrega, de esfuerzo. Trabajaba duro. Hay creyentes que creen que solo el pastor tiene que trabajar, o que solo el liderazgo de la iglesia tiene que trabajar, y ellos muy cómodos solo llegan los días domingos. Y regularmente los que no hacen nada, no siempre, pero regularmente los que no hacen nada son los que más critican. Ellos piensan que podrían predicar mejor, ellos piensan que podrían ellos llevar la iglesia mejor, ellos piensan que podrían cantar mejor, ellos piensan que podrían hacer muchas cosas mejor. Pero no están dispuestos a dar su tiempo en la obra de Dios, no están dispuestos a dar parte de sus finanzas en la obra de Dios. Hay gente que no le gusta comprometerse por eso mismo, quiere estar así de lejito, solo llega, son oyentes. Pero la realidad de las cosas es que fuimos salvados, fuimos comprados con precio de sangre, y como lo hemos venido hablando, como lo escribe el apóstol Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No fuimos nosotros comprados, salvados, llamados, elegidos, para que nos sentemos en una banca cada domingo, para que hablamos la Biblia, aunque ahora hasta está de moda a veces no llevar ni Biblia, solo llevan su teléfono. Y solo eso es su experiencia o su vida cristiana. Cada domingo ir a la iglesia, pero no hacen nada en la obra del Señor. Estamos llamados a trabajar y a servirle. Es parte de la adoración. El servir es sinónimo de adoración, y adoración es sinónimo de servir. Esta es una iglesia que trabajaba, y trabajaba muy fuerte. Trabajaba hasta fatigarse. Pero otra cosa, tenía paciencia. Estos no eran de los que comienzan algo y no lo terminaban. Estos no eran de cuando miraban las cosas difíciles, la dejaban. La palabra paciencia, casi siempre que aparece en la Biblia, debemos entenderla por aguante, resistencia, perseverancia, constancia. No puede ser que hace 20 años creíamos, éramos cristianos, asistíamos a la iglesia, le servíamos al Señor, han pasado 20 años y ahora ya no tenemos ningún compromiso con ninguna iglesia local, no nos interesa.
Imaginamos que somos creyentes así, de lejitos, pero no hay tal cosa en la palabra del Señor. Posiblemente sea gente que está convencida, pero no convertida. Porque el que ama quiere manifestar su amor en servicio a Dios. El que ama manifiesta su adoración a Dios, y esa adoración, el que ama sabe que parte de esa adoración es el servicio. Y el que ama es paciente, aguanta, persevera, es constante en todo. Una de las cosas que nos habla la palabra del Señor es que seamos constantes en la oración. Y también en que no dejemos de congregarnos, sino que seamos nosotros constantes en congregarnos. Otra cosa importante es el conocimiento, la doctrina que tenía esta iglesia, de tal manera que ellos podían probar a aquellos que supuestamente tenían alguna autoridad espiritual, y eso nos habla de apóstoles que tenían una autoridad espiritual especial, que tenían una supuesta revelación de parte de Dios muy especial, y ellos tenían tal conocimiento, tal ortodoxa bíblica, que ellos podían probar a aquellos que se decían ser algo y no lo eran. Era una iglesia con mucha doctrina. La doctrina es muy buena, la doctrina es importantísima. Luego, pero no solo ahí, no solo trabajaba duro, se fatigaba trabajando en la obra del Señor, no solo eran pacientes, tenían aguante, eran constantes, perseveraban. Además de eso, tenían una buena doctrina, eran ortodoxos, pero sufrían. Era una iglesia sufriente. Y hablamos que la iglesia en este tiempo era perseguida, tenía tribulaciones, eran amenazados por muerte, murieron muchos por ser cristianos, fueron muchos echados a la cárcel, fueron muchos perseguidos. Era una iglesia sufriente. Y era una iglesia que no desmayaba. Trabajaba arduamente. Otra vez se nos repite, y has tenido paciencia. Otra vez es la misma palabra en el capítulo 2. O sea que tenía mucho de esto. Mucha paciencia, mucho aguante, mucho soporte, mucha perseverancia, mucha constancia. Y has trabajado arduamente. Otra vez casi la misma palabra. Pero la idea era que una iglesia que había trabajado y que estaba trabajando, que era perseverante en estas cosas, que tenía una excelente doctrina, de tal manera que no eran engañados, doctrinalmente estaban bien, eran sanos doctrinalmente, no les metían goles por ahí. Y has trabajado por amor. O sea, sí amaban al Señor, claro que sí lo amaban. Era algún grado de amor el que tenía para que ellos sufrieran incluso por esto, por amor a mi nombre. Y no has desmayado. ¡Qué iglesia, mis hermanos! Ojalá que usted y yo tengamos algunas de estas características, y si no, pues que empecemos a desearlas. Y no solo a desearlas, sino a buscarlas y orar para que nosotros podamos tener estas características. Cuando el Señor Jesús merecen el elogio de Cristo. Qué lindo debe ser, hermano, el recibir elogios de parte de Cristo, de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él se presenta o se identifica a esta iglesia como el que está caminando en medio de los 7 candeleros, el que camina en medio de las iglesias, el que está examinando las iglesias, el que está viendo cómo está el fuego de esas iglesias. Y Él le da estos elogios a la iglesia de Éfeso, que ha trabajado duro, que ha sido paciente, que tiene una buena doctrina, que no se dejan engañar, que aman la verdad, que han sufrido por amor a su nombre y que hasta el final no han desmayado. O sea, ellos siguen firmes, siguen como al principio en su trabajo, en su doctrina, en su paciencia, en su aguante. Qué triste es ver a gente
que de repente la mira uno hasta sirviendo en la iglesia, y uno como líder, como pastor, su corazón se goza de ver que la gente está prosperando espiritualmente, pero es un tiempo que son fluctuantes, que son como las olas del mar. No tienen esa perseverancia, no tienen esa consistencia, no tienen ese aguante, sino van y vienen, van y vienen, van de acuerdo a sus emociones. Imagínense, eh, no todos los que predicamos o enseñamos la palabra siempre nos sentimos con el deseo y las ganas de estudiar la palabra y de exponerla. Hay veces que estamos cansados, hay veces que hay cosas que sí son importantes de hacer en casa, pero no nos podemos mover por emociones, sino por convicciones, que es algo muy bello, es una gran bendición poderle servir al Señor. Es una gran bendición poder de ser de bendición para otros. Es una gran bendición el procurar ser testigo de Cristo, porque para eso el Señor nos salvó, para ser sus testigos. Entonces, todas estas cualidades tenía esta iglesia. Que el Señor nos ayude y oremos para que Comunidad de Gracia, como iglesia, tengamos esas cualidades. Y también como individuos, que nosotros tengamos esas cualidades. Pero prosigamos, porque el tiempo nos está avanzando. Rápidamente, una iglesia con doctrina. Es una iglesia, eso que es una iglesia ortodoxa. Tiene un orden doctrinal. Le ha dado a la doctrina la importancia que la doctrina necesita tener. Hechos 20:31. Por tanto, velad, acordándoos por 3 años de noche y de día. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. A cada uno. Le puse esto porque por 3 años el mismo apóstol Pablo estuvo pastoreando la iglesia de Éfeso. Y luego del apóstol Pablo estuvo Timoteo. Luego de Timoteo estuvo Tíquico, que usted lo encuentra también en el libro de Hechos. Y luego de Tíquico, el mismo apóstol Juan también fue pastor anciano de esta iglesia de Éfeso. Y la tradición nos cuenta que ahí fue apresado cuando fue enviado, estando en Éfeso, cuando fue enviado a Patmos por predicar el Evangelio y por el testimonio de Cristo y de la palabra. Supuestamente el apóstol Juan está enterrado en Éfeso, pero eso no lo sabemos, no tenemos ninguna seguridad de ello. Pero yo quiero que se dé cuenta el tipo de maestros que tuvo. Claro, solo hay un intercesor entre Dios y los hombres. Claro que es una relación personal. Claro que necesitamos esa vida devocional, leer nuestra Biblia, estudiarla personalmente y orar. Pero el Señor ha levantado maestros. Por eso la importancia de congregarnos para aprender doctrina. Porque el Señor, una de las gracias que le ha dado a la iglesia son maestros que enseñen la palabra del Señor. Entonces las dos cosas son necesarias. Un maestro que nos enseñe la Biblia en la iglesia, las escrituras, las doctrinas, como nuestra vida devocional en casa. Amén. Las dos cosas son importantes. Si en una de estas dos cosas fallamos, pues no estamos experimentando la vida cristiana a totalidad. Voy a ir más rápido. Aquí está la crítica o reproche, perdón por la falta, ahí yo puse reproche, a veces me confunde el español con mi italiano y francés. Pero dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero nos dice que sufría por amor a su nombre. Sí, pero había dejado su primer amor. Esa intensidad. Olvidamos que, se puede olvidar, que realmente el Evangelio no son principios, no es solo la doctrina, no es una filosofía, sino es una persona, es una relación, que lo más importante es la relación con nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante es nuestro amor por Él. Y que nuestro trabajo, y que nuestra perseverancia, y que nuestro sufrimiento esté motivado por ese amor, por esa pasión que necesitamos tener hacia nuestro Señor Jesucristo. A veces
se puede ocupar un líder tanto de la obra del Señor que se olvida del Señor de la obra. Podemos hacer de ir a la iglesia y de estas cosas religiosas, podemos hacer una costumbre, un hábito, y perder esa relación vital que necesitamos tener con el Señor Jesús. Mira, yo le puse ahí Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ahí lo tiene en pantalla. Al que nos amó, Él nos ha amado. El vínculo entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros no son las obras. Eso se da, eso son las consecuencias. No es el conocimiento, no es la doctrina. Eso viene en el paquete, claro. Pero lo que define nuestra relación con Él debe ser el amor. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, amor con amor se paga. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, el amarle a Él es una consecuencia o es la respuesta natural de ese amor maravilloso de Cristo hacia nuestras vidas. Porque como dice Apocalipsis, Él nos amó. Aleluya. El amor, hermano, es algo que puede crecer o puede menguar. Y esto es cierto en la experiencia humana, en las relaciones humanas, puede crecer o puede menguar. La iglesia de Éfeso había descuidado su relación con el Señor. Se había dedicado a la obra de tal manera que hasta el Señor los tiene que elogiar por su trabajo, su sufrimiento, su paciencia, su doctrina, su ortodoxia, su sufrimiento, el que no desmayaban, el que seguían fuertes, el que tenían convicción, pero habían dejado de amar como amaban a un principio. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, la base de todo es el amor. Necesitamos conocimiento porque ignorar no es amar. No podemos amar a Dios, a un Dios del cual no sabemos, del cual no conocemos. Pero la base es el amor. De ahí debe nacer el conocimiento y de ahí debe nacer el trabajo, la obra que hacemos. Y debemos orar mucho y debemos estar muy conscientes de esto, que necesitamos, hermano, crecer en amor, porque si no estamos creciendo en amor, estamos menguando en amor. Hay una historia, una anécdota que los que han estado en comunidad de gracia por algún tiempo la han escuchado muchas veces de mis labios. Es que me parece muy propia siempre que se habla del amor, que nos da un muy buen ejemplo. Y nos habla de una mujer que se casó siendo una jovencita y tenía un marido muy déspota, muy tirano. Él trabajaba, era un buen proveedor, pero no era cariñoso con ella, no era expresivo con ella. Él pensaba que se había casado para tener una sirvienta en casa. Y esta mujer hacía todo en la casa. Esa casa se mantenía inmaculada. Lavaba, planchaba, barría, trapeaba, lavaba los platos. Esa casa se mantenía bien limpia. Pasó el tiempo y esto se convirtió en un hábito, en una costumbre, en una rutina, la rutina del día. Ya sabía lo que tenía que hacer, tenía un horario, un schedule. Y esta fue una relación así. Y usted sabe que hay relaciones así. Pasó el tiempo y enviudó. Esta mujer, todavía joven, tiene unas segundas bodas. Pero en esta ocasión el esposo, el nuevo esposo, es amoroso, es expresivo, le da su lugar, no la trata como una sirvienta,
Y entre sus cosas, limpiando y viendo unas fotos de recuerdo, encuentro una lista. Una lista de las cosas que ella tenía que hacer. Lavar, planchar, cocinar, limpiar, etcétera. Y era una lista muy vieja que ella tenía desde que tenía su primer esposo. Aquel esposo poco expresivo, aquel esposo duro. Y se dio cuenta que ahora ella hacía lo mismo. Lavaba, planchaba, atendía a su esposo, etcétera. Pero era diferente, ahora ni lo sentía, no era una carga, lo hacía motivada, lo hacía por amor. Mientras que antes lo hacía por obligación, lo hacía porque lo tenía que hacer. Ahora lo hacía por amor, porque estaba enamorada, estaba en amores. Y muchas veces así nos pasa. Ahora el esposo, que es Cristo, no es un tirano, es un esposo amoroso, un esposo cordial, un esposo amable, un esposo que nos llena de elogios, un esposo que es comprensivo con nosotros. No se puede tener mejor esposo. Por eso le debemos amar, porque Él nos amó primero. Por eso debemos trabajar en la obra del Señor. Por eso debemos darnos a Él. Por eso tenemos que tener aguante, constancia. Por eso, si hay que sufrir, sufrimos, pero porque le amamos. Por eso no desmayamos, porque hay una relación de amor con Él. Aleluya. Que esa sea nuestra meta. Que no perdamos ese primer amor, sino que continuemos y en lugar de menguar, crezcamos en amor. Sigamos y ya vamos a terminar. Llamado al arrepentimiento rápidamente. 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Lo que le decía es un llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento es muy importante en la vida del cristiano. Y a las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? Pues para cada creyente, para cada individuo es diferente. Por ejemplo, alguien que se convirtió en la casa, sus primeras obras no pueden ser igual a alguien que se convirtió estando libres. A alguien que es muy rico, que es un empresario, no pueden ser igual sus obras a, por ejemplo, a alguien que se convirtió jovencito y sin recursos. Solo cada quien debemos recordar, los que de verdad se han convertido a Cristo, los que han nacido de nuevo, cómo fue ese su primer amor. Cómo iban temprano a la iglesia. Cómo no se querían perder ningún servicio. Cómo lo ponían a Él en primer lugar en todo. Y no al trabajo. Y no al dinero. El dinero había dejado de tener valor. Porque ahora lo más valioso era Cristo. Regresemos a nuestras primeras obras. Entonces les dice bueno, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Entonces le dice, recuérdate, arrepiéntete y haz tus primeras, esas actúa. Recordar de dónde nos sacó el Señor, recordar lo que hacíamos, cómo éramos cuando comenzamos en la vida cristiana y actuar, que regresemos a eso que hacíamos, que no menguemos en amor, sino que crezcamos. Sigamos. La advertencia o reprensión está ahí mismo en el 5, en la segunda parte. Pues si no, o sea, si no te arrepientes, recuerdas, si no recuerdas, si no te arrepientes, si no actúas, si no haces algo, vendré pronto a ti. Ese pronto no es en un poquito tiempo, sino ese pronto más bien la idea es de repente, cuando menos lo pienses. Yo vendré a ti, es la idea de juicio, vendré a ti si no te arrepientes para hacer juicio. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es decir, te quitaré como iglesia. Quizás vas a tener el nombre, quizás vas a tener siguiendo actividades, vas a seguir teniendo doctrina, pero realmente ya no serás mi iglesia. Quitaré mi presencia de ti, te quitaré, ya no te administraré. Bueno, para terminar, 6. Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No sabemos mucho los nicolaitas, hay quienes han dicho algunas cosas sobre ellos, pero ya por el tiempo y
porque lo único que nos da la palabra es esto en Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Esos son los nicolaitas, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, son doctrinas que llevan a la inmolaridad. Son doctrinas que llevan al pueblo de Dios, a la iglesia, al pecado. Son doctrinas que llevan al libertinaje. Son doctrinas que llevan a la idolatría y a la fornicación. Y de último, la promesa gloriosa para las 7 iglesias. Y esas iglesias es para todos los vencedores. Usted puede tomar la promesa de la iglesia de Éfeso, como puede también tomar la promesa de la iglesia de Esmirna, la promesa a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea. Todas esas promesas son nuestras en el Señor Jesús, porque en él las promesas son amén y amén. Claro, si nos arrepentimos. Claro, si hacemos caso al llamado del Señor, todas esas promesas son para nosotros. El que tiene oído, versículo 7, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Solo voy a decir esto por razón del tiempo. Los vencedores. Hay quienes creen que hay dos tipos de cristianos, de salvos. Los vencedores y los derrotados. Los vencedores, una clase especial de super cristianos. Y aquellos cristianos que no se consagraron, que no se sometieron a Dios, etcétera. Pero como Juan mira a los vencedores, no es así. Primera Juan 5:4. Todo cristiano verdadero, todo discípulo verdadero es un vencedor. Primera Juan 5:4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si hemos nacido de Dios, somos vencedores. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Y esa fe que nos dio, esa fe que nos hace ser constantes, esa fe que nos hace amar a Dios. Y crezcamos en amor, crezcamos en fe. 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no es un creer nada más en mi cabeza intelectual, sino es un creer que se nota en mi vida, que he creído que Él es el Hijo de Dios y que por eso Él es digno de todo mi tiempo, de todas mis finanzas, de todo mi servicio, de todos mis recursos, que Él es el número uno en mi vida, porque Él es el digno de honra, de gloria, de honor. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. La promesa de la vida eterna, porque le dice aquí, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida para nosotros, mis hermanos, es Cristo. Esta promesa es para todo creyente. La promesa de la vida eterna, la promesa de los cielos. Y hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor Jesús a aquel ladrón arrepentido. Esta promesa es para ti y para mí, pero el llamado es a que no menguemos en amor, a que nos evaluemos y no digamos hoy mismo, esto no es para ti. Definitivamente, si somos sinceros, si tomamos la palabra de Dios en serio, nos vamos a evaluar y vamos a decir, sí, Señor, necesito amarte más. Sí te amo, porque esta iglesia no era que no lo amara, porque dice ha sufrido por amor a mi nombre, pero su nivel de amor había bajado, había menguado. Y nuestro nivel de amor, hermano, no tiene no hay tales que se quede igual, no, o mengua o crece. Y nuestro amor necesita crecer día a día, porque Él nos amó primero. Porque como dice Apocalipsis 1:5, en la parte final, Cristo dice así, al que nos amó. Mire, dice el 5, y de Jesucristo el testigo fiel, nos habla de su ministerio, ¿se recuerda? Su ministerio terrenal, donde Él fue el testigo fiel. Somos el fruto de sus labores, de su trabajo, de su ministerio. Qué importante es eso, ¿verdad? Pero además dice, el primogénito de los muertos, su victoria sobre la muerte, el que resucitó. Y el soberano de los reyes de la tierra. Él es el soberano de los reyes. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero en ese mismo versículo, en ese mismo pasaje, mire qué hermoso. Él es todo eso y mucho más de lo que podemos entender. Pero Él, siendo todo eso, dice, al que nos amó. Que no se nos olvide eso. Al que nos amó.
al que fue a la cruz por amor al Padre, pero por amor a nosotros. Crezcamos en amor, no menguemos, recordemos, arrepintámonos y hagamos las primeras obras, porque hemos dejado el primer amor. Seamos de los vencedores, para que se nos dé del fruto del árbol de la vida, que es la vida eterna, que es la gloria con Cristo. Que el Señor les bendiga, que esta palabra quede en nosotros, que no seamos oidores olvidadizos, sino seamos hacedores de su palabra. Bendiciones.